¿Cómo afectan los niveles bajos de testosterona al crecimiento? Este vídeo vale tanto para el crecimiento como para personas que se encuentren en la etapa adulta, ya que suele ser mucho más frecuente ahí que en el crecimiento. Primero que tenemos que saber, todo el sistema hormonal, al igual que el resto del cuerpo, está regulado, ¿vale? El cuerpo se mantiene siempre en homeostasis, que es el equilibrio del medio interno. Las hormonas en concreto, ¿cómo se regulan? Bueno, pues normalmente por retroalimentación negativa o por retroalimentación positiva. Las hormonas siempre van a estar dentro de unos rangos fisiológicos y cuando se salen luego os explico lo que va a pasar, ¿vale? Esos rangos fisiológicos lógicamente van a tener un mínimo, un medio y un máximo. Vale, ¿cómo se mantienen en esos valores? Bueno, en la mayoría de las hormonas a través de la retroalimentación negativa. ¿Qué hace la retroalimentación negativa? Bueno, cuando nosotros nos llegamos a un cierto nivel de producción de una hormona, en este caso la testosterona, se dan una serie de respuestas que lo que hacen es que inhiben la síntesis de testosterona para que ésta no se desborde, para que me entendáis. O cuando está corta, se sigue estimulando para que llegue a parámetros normales, ¿vale? Esto en cuanto a la retroalimentación negativa, que es como funciona la mayor parte de las hormonas. Retroalimentación positiva, que funcionan una parte pequeña de las hormonas. Los casos más característicos probablemente serían el ciclo menstrual o las contracciones durante el parto. ¿Qué es lo que hace? Justo lo contrario. Cuando llega a un cierto nivel, se sigue estimulando para que siga produciendo, ¿vale? En mayor cantidad hasta alcanzar los niveles objetivos requeridos para realizar esa determinada función. Como veis, al estar regulado, solo siempre se va a mantener dentro de unos parámetros fisiológicos, ¿vale? Que es lo que nosotros vemos luego en las analíticas. ¿Qué ocurre cuando esos valores de testosterona, de cualquier otra hormona, están por debajo o por encima? Bueno, pues es lo que llamamos un estado patológico, que normalmente suele ser generado por, lógicamente, una patología, pero también podría ser ocasionado, por ejemplo, por un fármaco, ¿vale? Los efectos secundarios de un fármaco podría afectar a la producción de alguna hormona y disminuir sus concentraciones. En este caso, en el caso en el que nos encontremos con niveles por debajo de parámetros fisiológicos o por encima, tenemos que ir obligatoriamente al médico, en este caso al endocrino, para que establezca un diagnóstico, para ver cuál es la causa de por qué tenemos los niveles bajos o por qué los tenemos altos, que podrían darse las dos circunstancias. Y en función a ello, establecerá un tratamiento. En cuanto a lo que a nosotros nos incumbe, que sería dentro de rangos fisiológicos, lógicamente, como he dicho, los valores pueden estar en el mínimo, en el medio o en el máximo. En la etapa de crecimiento lo normal es que estén siempre muy elevados. ¿Por qué? Porque precisamente la testosterona se necesita para el desarrollo, ya que es una hormona tanto sexual como anabólica y participa de manera directa en el crecimiento, en el desarrollo. Por tanto, en chavales jóvenes es muy raro que se generen niveles bajos de testosterona. Es más frecuente sobre todo en la etapa adulta y en edades a lo mejor a partir de los 50 años. ¿Causas que pueden generar unos niveles bajos de testosterona? Bueno, probablemente una de las causas más frecuentes sea una mala alimentación. Llevar una muy mala alimentación con carencia de macronutrientes, micronutrientes, podría generar déficit en la producción de testosterona, al igual que en otras hormonas. Tener en cuenta que el cuerpo está todo interrelacionado y que, aunque parezca insignificante el déficit de, por ejemplo, un mineral, puede tener muchos daños ramificados, es decir, que empieza generando un déficit de, yo que sé, por ejemplo, la vitamina C, y eso puede afectar a muchas funciones a nivel corporal, no solo va a afectar a una, ¿vale? Entonces, indirectamente al final podría perjudicar a nivel de producción hormonal. No hablo de la vitamina C, es un ejemplo simplemente. Luego, si yo tengo niveles bajos y me alimento muy mal, ¿cuál es la solución? Establecer una alimentación variada, equilibrada y saludable, y como el cuerpo siempre tiende a la autorregulación, al final esto se va a solucionar, ¿vale? Más causas. Por ejemplo, la obesidad es una causa muy frecuente que disminuye los niveles de testosterona. No solo afecta a los hombres, afecta a los hombres en cuanto a la testosterona, pero también afecta a las mujeres en cuanto a las hormonas sexuales femeninas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres obesas tienen mayor dificultad para quedarse embarazadas, precisamente por esta explicación que estoy dando ahora. En cuanto a los hombres, hay múltiples estudios que demuestran que cuando una persona tiene obesidad disminuye su producción o su síntesis de testosterona. Solución: tratar esa obesidad mediante ejercicio y dieta para bajar ese porcentaje de grasa, y como el cuerpo tiende a la autorregulación, una vez que esa obesidad desaparezca, lo más probable es que los niveles vuelvan a incrementarse de testosterona. ¿Puede haber más causas? Sí, también podría haber fármacos, pero probablemente las más frecuentes sean esas dos, tanto en el crecimiento como en la etapa adulta.
Ahora bien, ya nos vamos a centrar en la etapa adulta. Es frecuente que a partir de los 50 años los niveles de testosterona, 50 años es por establecer una cifra, puede ser antes o puede ser después, vayan disminuyendo, ¿vale? También es cierto que si depende de nuestros hábitos alimenticios y de nuestra práctica de ejercicio físico, podemos retrasar ese proceso. Es decir, que no siempre una persona con 40 o 50 años tiene los niveles bajos de testosterona. Influyen factores como la alimentación y como la práctica de ejercicio físico. Por tanto, si nos cuidamos durante toda la vida, es fácil que lleguemos a la etapa, a la vejez, con mayores niveles de testosterona. En el caso de que tengamos unos niveles muy bajos o incluso por debajo de parámetros normales, en la etapa de edad avanzada, pues eso, a partir de los 40, 50, 60 años, existe lo que se llama la terapia de reemplazo de la testosterona. Pero lo mismo, esto tendría que ser bajo supervisión médica. Tener en cuenta que administrar testosterona exógena lo que hace es todavía afectar más a la producción de testosterona endógena, llegando incluso a inhabilitarla, o sea, a inhibir la producción, la síntesis de testosterona endógena. Por lo que, antes de recibir un tratamiento de este tipo, primero hay que ir al médico, recibir un buen asesoramiento y que nos cuenten tanto los pros como las contras. Y si aún así estamos a favor, pues luego ya tomar la decisión que corresponda. El vídeo es un poco largo, pero es que el tema lo requería. Y de hecho podría haber estado hablando como 50 minutos. No me enredo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.